Vamos a meternos de lleno en una de las mayores paradojas de la historia. Hablamos de una época de un progreso tecnológico y científico que parecía no tener límites, pero que, en lugar de llevarnos a un futuro mejor, nos abocó a una de las peores catástrofes que ha vivido la humanidad. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo es posible que casi 70 años de avances espectaculares, desde el telégrafo hasta el automóvil, no desembocaran en una era de paz y prosperidad, sino en la carnicería de la Primera Guerra Mundial? Pues vamos a intentar desentrañarlo. Para entenderlo hay que viajar a este periodo, entre las revoluciones de 1848 y el estallido de la Gran Guerra en 1914. Y esta época se define por dos fuerzas arrolladoras, dos auténticos tsunamis que actuaron a la vez, el triunfo del capitalismo y la expansión sin freno de los imperios. Es que son las dos caras de la misma moneda. Por un lado, la era del capital, con una burguesía que acumulaba una riqueza y un poder nunca vistos. Y por otro, la era del imperio, con las potencias europeas usando precisamente esa fuerza económica para someter al resto del planeta. Son inseparables, la una alimenta a la otra. Y justo en el corazón de todo este cambio hay un motor, una fuerza que lo revolucionó absolutamente todo, la segunda revolución industrial. Pero ojo, no fue una simple actualización de la primera, fue un salto a una dimensión completamente nueva. Mirad, esta comparativa lo deja clarísimo. A la izquierda, el hierro, el vapor, los textiles, los símbolos de la primera revolución. A la derecha, el acero, la electricidad, el petróleo, la química. Pasamos de la fuerza bruta del vapor a la precisión y la potencia de la electricidad. Esto no fue una evolución, fue una auténtica explosión tecnológica. Y para que nos hagamos una idea de la velocidad, fijaos en esta cronología. Es que es de vértigo. En apenas 6 años, el mapa del mundo se rehace. Estados Unidos se lanza a ser un gigante industrial, el canal de Suez hace el mundo mucho más pequeño, y de repente en el corazón de Europa aparece un nuevo actor potentísimo, el Imperio Alemán. El tablero de juego cambió casi de la noche a la mañana. Pero la clave de todo esto es que este nuevo motor industrial no solo producía cosas, producía una sociedad nueva. Cimentó a la burguesía en lo más alto, impuso la producción en masa y, gracias a los trenes y a los barcos de vapor, tejió por primera vez una red económica que, de verdad, envolvía a todo el planeta. Claro, un motor así, tan bestia, necesita combustible. Y mucho. Necesita materias primas para funcionar. Y, por supuesto, necesita mercados nuevos donde vender todo lo que produce. Y esta necesidad es la que nos lleva de cabeza a la siguiente fase. Una carrera global y agresiva por todo el mundo, lo que conocemos como el nuevo imperialismo. Ojo, que este imperialismo no es el de siglos anteriores, ¿eh? Este tiene una lógica económica muy clara. Es hijo directo de la segunda revolución industrial. El objetivo era simple: controlar territorios para saquear sus recursos y a la vez obligarles a comprar los productos de la metrópoli. Un negocio redondo. Y claro, para justificar una dominación tan brutal, hacía falta una buena excusa, una coartada moral. Y la encontraron. La llamaron la carga del hombre blanco, una supuesta misión civilizadora para ayudar a pueblos atrasados. En realidad, era un barniz para tapar la explotación pura y dura, casi siempre apoyada en un racismo que se quería científico, el llamado darwinismo social. Y aquí vemos esta lógica en su forma más fría y calculadora. La Conferencia de Berlín. Los líderes europeos, sentados a una mesa en Alemania, repartiéndose África como si fuera una tarta de cumpleaños. Se sentaron con su mapa, su regla, su lápiz y a trazar fronteras. Fronteras que partieron pueblos, culturas y ecosistemas sin el más mínimo miramiento. Y por supuesto, sin que hubiera un solo africano en la sala. Y que nadie piense que esto fue solo cosa de África, ni mucho menos. Fue un fenómeno global. El Reino Unido controlaba la India, la joya de la corona. China, tras las guerras del opio, fue humillada y forzada a abrirse al comercio, y a la fiesta se apuntaron nuevos invitados, como Estados Unidos y un Japón que se industrializó a una velocidad de récord. Claro, un sistema así era una olla a presión. Tarde o temprano tenía que estallar. Y las tensiones venían de dos frentes. Por un lado, desde abajo, con la rebelión de las clases trabajadoras, y por otro, entre las propias potencias, que cada vez se miraban con más recelo. La primera reacción vino desde dentro, desde las propias metrópolis. Las desigualdades brutales que generaba este capitalismo industrial provocaron que la clase obrera se organizara. Empezaron a surgir sindicatos y partidos socialistas con una fuerza nunca vista hasta entonces. Y este movimiento tuvo sus hitos, momentos que hicieron temblar de verdad a la burguesía. La Comuna de París, por ejemplo, aunque fue aplastada, se convirtió en el símbolo de que un gobierno obrero era posible. Y las internacionales intentaron coordinar esa lucha a nivel mundial. Estaban haciendo una conciencia de clase que cruzaba fronteras. Pero el peligro no solo venía de abajo.
Ojo que la tensión entre las propias potencias era brutal. La misma competencia feroz de la economía se trasladó a la política mundial. Cada colonia, cada mercado, era un motivo de conflicto. Se instaló una desconfianza total que acabó desembocando en una carrera armamentística demencial. Y aquí llegamos a una de las ideas más locas y contradictorias de la época, la paz armada. ¿Qué significa esto? Pues que oficialmente no había guerra en Europa, pero todo el mundo se estaba preparando para ella. Construían acorazados, fabricaban cañones, ampliaban ejércitos a un ritmo frenético y por debajo firmaban alianzas secretas que convirtieron el continente en un auténtico campo de minas. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al acto final. La mezcla de competencia industrial, lucha por las colonias, nacionalismos cada vez más agresivos y esa carrera armamentista sin fin hicieron que una guerra total fuera prácticamente inevitable. Solo faltaba la chispa. Mirad este gráfico, es que no necesita casi explicación, ¿verdad? Todo ese poder industrial, esa capacidad increíble para construir puentes, coches o rascacielos, se desvió hacia un único objetivo: fabricar armas. Las mismas fábricas que hacían acero para edificios ahora hacían proyectiles. El progreso se había convertido literalmente en una máquina de matar a escala industrial. El cóctel era explosivo, vamos. Teníamos los nacionalismos que enseñaban a odiar al vecino, la competencia salvaje por las colonias y un montón de conflictos territoriales sin resolver, sobre todo en los Balcanes, a los que llamaban, con razón, el polvorín de Europa. Y la chispa, claro, acabó saltando en el verano de 1914. Y todo ese mundo, toda esa estructura de capital e imperio que parecía tan sólida, se vino abajo con un estruendo que dio paso a la Primera Guerra Mundial. Un final brutal para una era de supuesto progreso. Y esto nos deja con la gran pregunta, ¿no? La conexión entre ese motor industrial y la ambición imperial parece clara. Pero, ¿era inevitable que esa alianza acabara en una autodestrucción tan salvaje? ¿Podría ese progreso haber tomado otro camino? Es la gran incógnita que nos deja esta fascinante y terrible era de contradicciones.